Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 1 de febrero, y damos gracias al Señor porque hoy es sábado y es 1 de febrero. Ya hemos terminado el primer mes del 2025 y es maravilloso poder pensar. La percepción que tenemos es que los días van de manera acelerada y que para nosotros es un privilegio poder abrir los ojos a un nuevo día. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, hemos realizado algunas cosas. Dios te bendiga, madre. Buenos días. Hemos estado realizando algunas cosas que hemos tenido que realizar y otras que han llegado a nuestras manos de manera inesperada, pero Dios sabe. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional en esta hermosa mañana, como siempre lo hacemos. Saludamos a nuestra hermana Arlene Bravo, también saludamos a nuestra hermana Xiomara Méndez, que gloria al Señor, me ha dado buenas noticias. También saludamos a nuestro hermano Eric Soto, a su esposa Dora. Buenos días, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, mi hermano David Muñiz, mi hermano también José Luis Torres. Buenos días para todos en esta hermosa mañana. Acababa de saludarte, Arlene. Buenos días. Saludamos también a nuestra hermana Carmen Rita, que siempre se conecta con nosotros. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, vamos a estar comenzando nuestro devocional, ya que hemos realizado muchas cosas, pero esta palabra el Señor nos la entregó muy temprano en la mañana y nosotros reconocemos que de Dios es el poder, y en esta mañana quisiera invitarles a orar y vamos a presentar este espacio para que el Señor trate con alguien que pueda estar al lado de su artefacto electrónico esperando una palabra que le dé dirección, que de alguna manera le traiga luz, le traiga paz. En esta mañana vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria a ti, porque eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y de toda honra. Padre, nada tuviéramos que decir o hacer, Señor, si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, Padre, que trata de destruir, Señor, en esta hermosa mañana. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes el lugar, que tomes el control, Señor, que tú te dejes sentir en esta hermosa mañana. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú bendigas todo lo que vamos a hacer en este programa de hoy. Padre, alcanza cada vida, sea en el en vivo o sea en la repetición, Señor. Permite que sea tu palabra la que trate con nosotros, oh Dios. La gloria es para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que en esta mañana se conecta con nosotros, y quisiéramos tener una meditación de la palabra en los primeros dos versos, debo decir, de Génesis capítulo 1. Fíjate que dice la escritura en Génesis capítulo 1, vamos a leer en dos lugares, Génesis 1 y Génesis 11. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Reina Valera 2020 decimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Y leemos en el capítulo 11, en los primeros versos de ese capítulo 11 de Génesis, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de argamasa. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz
de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan entre ellos mismos. Y así los esparció el Señor desde allí por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por todo el mundo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y la palabra del Señor, cuando nos habla en primera instancia de la persona del Espíritu Santo, es en estos primeros versos del capítulo 1 del Génesis, donde dice la Escritura que en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está presentando a Dios como el creador. Dios te bendiga, hermano Michael Rosario, evangelista de la casa. Estamos hablando la palabra del Señor en el capítulo 1, versos del 1 al 2, donde estamos diciendo que en este libro de Génesis se nos presenta a Dios como creador de todas las cosas, y donde se nos habla por primera vez de la obra del Espíritu de Dios de una manera muy particular. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, es imposible que esté quieto, es imposible que no haya movimiento, es imposible que no esté pasando algo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y es necesario que entendamos que el mensaje de Dios para nosotros es que donde quiera que el Espíritu Santo de Dios está, comienza a ver algo, se tiene que ver un cambio, se tiene que manifestar su presencia en nosotros. Fíjate que dice la Escritura que el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz de la tierra. Es decir, que eventualmente que había habido ese caos, que había habido todo el desorden que había, y Dios, a través de su palabra, que sabemos que le dio orden a todo lo que existía, dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra toca mi espíritu, porque en ocasiones vemos que en este tiempo se hablan muchos idiomas, se hablan diferentes lenguajes, de los cuales nosotros también hemos tenido oportunidad de estudiar, y sabemos que lo más difícil para estudiar una lengua son sus reglas gramaticales, sus reglas que de alguna manera van a ser tantas que necesitas recordar que cada lengua tiene su especialidad, tiene sus reglas, sus excepciones, y de alguna manera eso va a afectar lo que nosotros vamos a leer o cómo se va a pronunciar. De alguna manera esas lenguas se hacen complicadas. Fíjate que en el capítulo 11 del Génesis, para los estudiantes de instituto, sabemos que en el capítulo 11 del Génesis allí es que comienza ese cambio, porque a partir del capítulo 11 es que vamos a ver la confusión de la tierra, porque los hombres fueron esparcidos a través de esa acción. Fíjate que Dios quería hacer algo especial con el hombre, pero el hombre se echa a perder, no solamente en el cuadro que vemos a Caín matando a su hermano en el capítulo 4, sino que en el capítulo 6 del Génesis vemos que Dios toma la decisión de acabar la humanidad con un diluvio. Dios te bendiga, amada hermana Yadira Lugo. Y hemos leído la palabra en Génesis 1, versos 1 y 2, y el capítulo 11 de Génesis del 1 hasta el 9. Y estamos hablando en este cuadro que la primera vez que se nos vemos la persona del Espíritu de Dios moverse, es en este capítulo 1 de Génesis, donde en medio de un caos, en medio de un desorden, vemos que el Espíritu de Dios se mueve. Y esto llamaba mi atención, porque en medio del mover, en medio del caos que vivimos, se hace necesario la presencia del Espíritu de Dios para que le dé orden a lo que está en desorden
desorden, para que el Espíritu de Dios, donde quiera que está el Espíritu de Dios, decía el Señor Jesús, allí hay libertad. Y es necesario que cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, Él se mueve, porque es una persona, porque Él habita dentro de ti, dentro de mí, porque esa es su habitación, su morada, es un corazón que se abre para Él, es un corazón que reconoce que solo no puede, que sola no puede y que se hace urgente, que el Espíritu de Dios haga morada en tu vida, y cuando Él toma lugar en tu vida y en la mía, comienza a ver una manifestación, comienza a ver un cambio. Fíjate que en el capítulo 11 del Génesis vemos que se hace la construcción de una gran torre, una torre que iba a llegar hasta el cielo, porque cuando hay unidad de propósito podemos llegar juntos a lograr hacer cosas maravillosas, porque en Dios haremos proezas. El problema es cuando nuestras intenciones se alejan del propósito de Dios. Fíjate que el propósito de la humanidad en ese capítulo 11 dice la Escritura que tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, porque donde hay unidad se habla un mismo lenguaje, porque para que haya entendimiento tiene que haber un solo lenguaje. Y nosotros sabemos que cuando nacemos del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo tiene un lenguaje, y el lenguaje es hablar de las maravillas de Dios. No nos presentamos a nosotros, sino que damos la gloria a Dios por todo lo que Él nos entrega, por todo lo que Él nos da, porque reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si el Señor no nos hubiese dado algo. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos conversando la palabra de Génesis capítulo 1, versos 1 al 3, y decimos que desde un principio, en medio de ese caos, la primera vez que vemos hablar del Espíritu de Dios, lo vemos en esos primeros versículos del capítulo 1 del Génesis, donde dice la palabra que todo estaba en desorden, que había un caos, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate que en medio de cualquier situación donde está el Espíritu de Dios hay movimiento, donde está el Espíritu de Dios se tiene que haber una manifestación, donde está el Espíritu de Dios algo tiene que suceder. Y en este tiempo que vivimos tú y yo, a pesar de que el Génesis nos describe claramente cómo el hombre y la mujer caen de la gracia de Dios por causa de un espíritu de error que se había metido allí en el jardín del Edén con el propósito de destruir. Dios te bendiga, Coco Chanel, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en esta hermosa mañana sobre los primeros versos del capítulo 1 del Génesis, y estamos diciendo desde un principio. Dice la Escritura claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Escritura claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios te bendiga, hermano Joel Salas. Es que en ese capítulo 1 de Génesis se nos habla del Espíritu de Dios, y es que donde está el Espíritu de Dios hay movimiento, donde está el Espíritu de Dios se tiene que dejar sentir. Y en esta hermosa mañana, todos mis estudiantes del Génesis saben que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 vemos hablar del escenario que iba a ser parte de la creación, que administraría el hombre como corona de la creación. Pero sabemos que en el capítulo 3 ocurre algo muy particular, y es la caída del hombre, la caída del hombre por parte de un personaje siniestro que hasta el momento Dios le ha permitido, porque ha establecido un plan de salvación, un plan de redención para salvar la humanidad. Fíjate que en estos primeros capítulos del Génesis se nos presenta a Dios como el creador de todo lo que existe, el creador de la humanidad. Él es dueño de todo lo que existe. Pero dice la Escritura en el capítulo 6
6, dice que hubo un diluvio en el cual Dios, habiendo visto que la humanidad era de continuo su deseo al mal, que no había una intención de buscar a Dios, porque cada vez que había alguien que invocaba el nombre del Señor, volvía otra vez la humanidad a caer en áreas peores. Y en el capítulo 11, que hemos dado lectura a los primeros versículos, dice la palabra que el ser humano tenía unas intenciones, pero las intenciones no eran glorificar a Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, si todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar al Señor, ¿con qué espíritu estamos edificando nosotros? Porque en este capítulo 11 del Génesis dice la palabra que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y que unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Dice la palabra que ese fue el material que ellos decidieron hacer su nuevo proyecto. Y dice que hubo unificación porque hablaban un mismo lenguaje, porque había una misma unidad de propósito. Y es que la palabra del Señor nos alerta en ese capítulo de Juan, capítulo 17, donde vemos la oración de Jesús en un momento donde ya le estaba al filo de ser entregado. Él oraba porque hubiese unidad, porque en medio de la unidad hay propósito, en medio de la unidad hay victoria. Y dice la palabra del Señor que en ese capítulo 11 Dios tuvo que ver las intenciones que habían en el hombre y dice la escritura: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué intenciones tienes tú para llevar un mensaje de la palabra del Señor? Es la realidad, porque las intenciones que tenían estas personas del capítulo 11 eran tener un nombre que fuera conocido en todo aquel mundo de aquel tiempo. Y la palabra del Señor dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que no se entiendan entre ellos. Entonces Dios mismo dice que así los esparció el Señor desde allí por toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por todo el mundo. Si hoy tenemos diversidad de lenguajes, si hoy se nos hace un poco complicado cuando vamos a viajar entendernos, es porque el principio que rigió al ser humano desde un momento dado que tuvo oportunidad de hacer algo para Dios, no escogió hacer nada para engrandecer el nombre de Dios, sino que lo que hizo fue querer convidar a otros para que hubiera unidad de pensamiento y de propósito, pero para construir algo que llegara hasta el cielo y que pudieran dejar allí un nombre, un memorial para ellos poder ser reconocidos. Y fíjate, esta palabra me trae a mi espíritu que en ese principio, cuando el Señor, dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios te bendiga, Ana López, buenos días. Y es que donde está el Espíritu de Dios, en esos primeros versos se nos habla que el Espíritu de Dios es una persona, y el Espíritu de Dios se mueve. Donde está el Espíritu de Dios hay movimiento. Donde está el Espíritu de Dios nada puede quedarse en caos, todo tiene que volver al orden correcto. Y vemos en la palabra del Señor que nosotros tenemos
tenemos una batalla campal diariamente contra fuerzas que nos oprimen, que están en los aires para tratar de detenernos, para tratar de debilitar nuestro pensamiento. Buenos días, Xiomara, celebro tu victoria. Dios te bendiga. Buenos días, seguimos orando por tus peticiones. En esta hora, fíjate que estamos hablando la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate que el Señor tuvo que permitir que aquellos humanos que estaban habitando la tierra, lo que pretendían era quedarse en un solo lugar, y habían construido con sus propios materiales una torre que llegara hasta el cielo, y las intenciones del corazón Dios las vio, porque ya después de haber destruido la humanidad con un diluvio y él haber hecho pacto con Noé en aquel momento para no volver a destruir la humanidad, dice la palabra que lo que Dios hace es esparcir la humanidad con diferentes lenguajes. Fíjate que antes de ese momento del capítulo 11, todos hubiésemos tenido una sola lengua. Sin embargo, los lenguajes llegaron por causa de las intenciones del ser humano de querer hacerse un nombre. Y yo me pregunto en esta mañana si todavía esas intenciones persisten en el corazón de muchas personas que todavía no han conocido que hay un solo lenguaje. Es el lenguaje que nos une, el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje que te lleva a edificar, no para hacerte un nombre, que te lleva a edificar, pero para edificar para la gloria de Dios. Y es que la palabra del Señor nos deja saber bien claro en las cartas de Pablo que en los últimos días, en los días postreros, vendrían hombres amadores de sí mismos, tiempos peligrosos, y es necesario que tú entiendas que en medio de un mover como el que vivimos, en medio del caos, el Espíritu de Dios se mueve. Pero en este tiempo, luego de Jesús haber llegado a la tierra, de Jesús haber entregado su vida por ti, por mí, de él haber sustituido el lugar de aquel pecado que nos separaba de Dios, dice la palabra que Jesús entrega su vida, pero su petición ante el Padre era que fuéramos uno, porque en el momento que Dios rompe esa unificación entre los hombres, porque las intenciones del corazón del hombre era hacerse un nombre para ser conocido en la humanidad. Fíjate que Dios comienza su estrategia, y para que ellos fuesen esparcidos por toda la tierra, confunde los lenguajes y comienza a haber diversidad de lenguajes. Por eso hoy, cuando viajamos a un lugar que tal vez es contrario el lenguaje al que se habla acá en el occidente, nosotros sabemos que hay diversidad de lenguajes, dialectos, diferentes lenguas que probablemente sea muy difícil de poder entender si no andamos con algún tipo de artefacto que nos traduzca, o más bien si no tenemos un entendimiento. Pero sabemos que hubo una unificación del lenguaje en Hechos capítulo 2, cuando dice la palabra que en medio de aquella ascensión de Jesús, Jesús había dicho a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. Y te dije que cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, que la primera vez que se habla del Espíritu de Dios nos dice que es una persona y que está en movimiento. Ese Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y es que el Espíritu de Dios vino para darle orden al caos, para hacer y traer a la existencia lo que tal vez tú no puedes ver en una vida natural, en una vida física. Nosotros sabemos que hay sistemas que rigen nuestra vida social como seres humanos, pero también sabemos que hay una vida espiritual que necesita ser sacada de esa área de oscuridad, que tiene que ser liberada por medio de la palabra de Dios, y que si hoy tú y yo tenemos el lenguaje del Espíritu, es para que traigamos el mensaje que trae vida, que trae orden al desorden. Porque en ese capítulo 11 que acabamos de leer hace un momento, dijimos que había un propósito en el corazón de los hombres, era hacerse de un nombre. Fíjate que cuando nuestras intenciones están muy distantes de glorificar al Señor, Dios tiene que permitir que haya confusión. Por eso en
mañana es importante para nosotros que tú entiendas que de Dios es el poder y que si Él está permitiendo que en nuestra vida hayan cambios, que si Él está permitiendo que en nuestra vida hayan situaciones, es interesante que vayamos al Espíritu Santo y veamos que lo tenemos dentro de nosotros. Hoy Él habita en nosotros por medio de su Espíritu, pero sabemos que aunque Él vino por toda la humanidad, es necesario que también nosotros llevemos el mensaje a otras vidas que hoy no conocen la palabra y que se hace urgente que tú compartas el mensaje que un día te liberó, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque en medio de ese nuevo nacimiento en Cristo hay una posición que tienes que asumir, y es que dentro del cuerpo de Cristo no hay nadie más grande que el otro, no hay nadie más importante que el otro, porque todos nos necesitamos, porque hablamos un mismo lenguaje, porque hablamos el lenguaje del Espíritu, y es necesario que nosotros entendamos que para que una iglesia sea efectiva, y hablamos de iglesia no de una denominación, no hablamos tampoco de un grupo religioso que se viste diferente, hablamos de iglesia, corazones transformados por medio del Espíritu Santo, corazones que han sido lavados por la sangre de Cristo y que hoy tienen un mensaje que compartir. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo entregó su vida por ti, por mí, que Él murió, claro que sí, pero Él resucitó y está vivo, y hoy está a través de su Espíritu en nosotros, hoy a través de su iglesia, que son corazones que están regados por el mundo, que han conocido la presencia del Señor, porque hoy tú portas como iglesia su presencia, es para que compartas un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que al caos que había al principio, si el Espíritu de Dios no se hubiese movido, no hubiese habido lo que hay hoy. Y nosotros sabemos que a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros, hay muchas personas que a pesar de que el Espíritu trata con ellos, no le han entendido, no han entendido que el Espíritu Santo está permitiendo situaciones para traerlos a Dios. Probablemente no te das cuenta que esa situación que no puedes arreglar como tú estás acostumbrado a arreglar las cosas, es que Dios está hablándote, te está llamando tu atención para que entiendas que hoy es el día de salvación. El futuro no nos pertenece, pero está seguro dentro de las manos del Señor, porque Él es como una madre que cuida sus polluelos, dice la palabra, así lo presenta Isaías, y es que Dios tiene cuidado de nosotros, no importa cuál sea la circunstancia que esté rodeando en esta mañana tu vida, no importa la mala noticia que tal vez esté llegando a tus oídos en este día, yo te presento al Dios creador, al Dios que se movía desde un principio, aún sigue moviéndose en este tiempo a través del Espíritu Santo. Y es necesario que tú entiendas que hoy nosotros podemos tener su paz, un solo lenguaje, el lenguaje del Espíritu. A pesar de que haya muchos idiomas a través de toda la tierra, hay un solo lenguaje que nos une como iglesia y como cuerpo de Cristo, es el lenguaje del Espíritu. Fíjate que lo que es religioso es un intento del ser humano, como lo hicieron ellos, de hacer una torre para elevarla hasta el cielo y que su nombre fuese conocido en toda la tierra. Hoy vemos que hay muchos mecanismos que las personas usan para darse a conocer, pero nosotros tenemos que exaltar al Dios que nos salvó, al Dios que un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, al Dios que hoy nos ha puesto en medio de un tiempo postrero, en medio de un tiempo donde hay necesidad de levantar las rodillas paralizadas, los brazos caídos, para volvernos a Dios, porque es necesario volvernos a Él para que Él ordene lo que está torcido, lo que está en desorden. Y en esta mañana, como te decía en ese capítulo 11 del Génesis, hubo confusión de las lenguas, pero en el capítulo 2 de los Hechos, en el Nuevo Testamento, se vuelve a derramar el Espíritu de Dios sobre el ser humano y comienza a haber una
unificación, a pesar de que hay diversidad de idiomas, de diferentes lenguajes, sabemos que el Espíritu Santo te unifica a través del lenguaje del Espíritu. Dios te bendiga, Jacqueline, que ofrecí. Hemos conversado la palabra del capítulo 1 del Génesis en los primeros versos del 1 al 3, y hemos dicho que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te está presentando a un Dios creador de todas las cosas, pero también la primera vez que se habla del Espíritu de Dios, se habla de una persona que no está en silencio, de una persona que ordena lo que está torcido y que se mueve, que donde Él está hay movimiento, porque donde quiera que está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso hoy tú y yo somos portadores de su gracia. Dios no habita en lugares hechos por manos de hombre. Dios habita en el corazón de alguien que ha reconocido su pecado, que ha reconocido que Jesús no murió en vano y que Él está vivo y que vive a través de su Espíritu en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios donde está trae libertad. Por eso el Espíritu de Dios donde está renueva tu pensamiento. Y en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para compartir un devocional que te recuerda que la confusión de las lenguas del capítulo 11, Dios te bendiga, Maida, del Génesis, te recuerdan que hubo una confusión porque hubo una unidad de propósito, pero la intención no era glorificar a Dios, la intención era hacerse de un nombre, ser conocido por toda la humanidad. Esas intenciones que en ocasiones pueden llevar a una persona a querer chocar con el hermano porque se ve a nivel de competencia, pero cuando tú entiendes que el Espíritu de Dios, cuando descendió en el aposento alto en el capítulo 2 de Hechos, tú entiendes que ese lenguaje te vuelve a unir a tu hermano, esta vez como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y tú eres una parte de su cuerpo. Tienes que saber que hablas el único lenguaje que te va a unificar, y es el lenguaje del Espíritu. Es por esa razón que en esta mañana nosotros queremos decirte que hay un solo lenguaje y es el del Espíritu. Por esa razón quisiéramos decirte que para nacer de nuevo solo tienes que confesar que tú eres pecador y que Cristo, invocar su nombre, que tú quieres arrepentirte y que tú quieres que Él tome morada en ti. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te hemos predicado la palabra para que entiendas que en el principio, desde que se abre la Escritura, se nos presenta al Espíritu de Dios moviéndose. Él no es algo no es una fuerza, Él es una persona que se mueve y que le da orden a lo que está torcido, una persona que te lleva a entender que realmente Él te quiere conectar al cielo, porque a través del Espíritu Santo nosotros tenemos contacto con el cielo. Cristo nos redimió, te dio un nombre nuevo, y es por esa razón que en esta mañana las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esta mañana nosotros te invitamos, ¿verdad? En la noche de hoy estaremos realizando nuestra fogata de damas y caballeros en las afueras frente a la plataforma de bautisterio de nuestra iglesia, Mami Isabela, y allí estaremos desde las 7 de la noche en una convocatoria, en una fogata donde estaremos allí recibiendo ministración, orando unos por otros y teniendo un compartir como hermanos en Cristo. Es libre para que puedas llegar allí. Si tienes alguna silla plegable puedes traerla, a pesar de que hemos alquilado algunas sillas, pero lo importante es que llegues para que puedas compartir y orar y estar con nosotros. No se requiere uniforme, puedes ir libremente en una ropa apropiada, ¿verdad? Para el sereno, que no te vayas a resfriar, pero simplemente lo que queremos es convocar para orar y tener ese cielo ahí, que sea nuestro lugar para interceder y en ese momento poder estar unidos en propósito. Fíjate que la unificación que Dios tuvo que hacer, que hubieran cambios del lenguaje que ocurre en el capítulo 11 del Génesis, Dios tiene que descender y confundir el lenguaje, porque las intenciones eran de ellos hacerse un nombre, ser notorios, pero nuestras intenciones en esta convocatoria es para buscar la presencia del Señor, y es por esa
razón que en esta mañana nosotros te invitamos para que seas parte del mover del Espíritu Santo y en este día te unas en esa visión. Así que en este hermoso día vamos a dar por terminado este devocional y vamos a estar orando en esta hermosa mañana. Padre, te adoramos. La gloria es para ti en esta hermosa mañana porque reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que hay Padre amado, hay una opresión que trata a veces de hacernos la contra, pero en esta hermosa mañana hemos confesado tu presencia, sabemos que tú estás presente, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu de confusión y Padre, proclamamos el orden del Espíritu. Oh Padre, toma lugar, toma control en nuestra vida, Espíritu Santo, y que seas tú glorificado. La gloria es para ti, Señor. Si hay alguien que todavía, Padre amado, no ha dado la decisión, no ha tomado la decisión de seguirte, que en esta mañana la palabra toque su espíritu, toque su mente y haga una transformación. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente, amado hermano, amado amigo que me escuchas. Es nuestro anhelo que el Señor toque tu corazón y que esta palabra llegue a alguien. Comparte este en vivo con alguien, porque nuestro anhelo es alcanzar vidas para Cristo, donde nosotros, Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga en este día. Gracias por estar con nosotros. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.